Desde Los Panchos no había un trío con esta estatura y les agradezco muchísimo que hoy estén en la mesa de Latinus. Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog Márquez y Héctor Aguilar Camín. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Vaya que hay temas y quiero empezar poniéndole sobre la mesa el tema del fiscal Gertz, el exconsejero jurídico Julio Scherer y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Parecería que las acusaciones que se han cruzado podrían significar una implosión en el gobierno de López Obrador. Lo que le ha dicho Gertz, el expediente que le ha armado Gertz a Scherer, lo hace ver como un hombre que extorsionó desde Palacio Nacional. Por otro lado están las llamadas de Gertz Manero, en donde aparece de manera diáfana usando todo su poder, toda la estructura de la fiscalía para ir en contra de su familia política a la que quiere mantener en la cárcel. Y en medio de todo esto, la decisión de la Suprema Corte. ¿Qué te dice del gobierno y qué te dice del Estado, de los poderes del Estado mexicano, Jesús, este caso Gertz-Scherer Corte? Me parece muy significativo que se estén abriendo tantos escándalos alrededor del círculo más cercano del presidente López Obrador en este ámbito que tiene que ver con su vínculo con la ley, con su vínculo con la justicia. Porque me parece que lo que refleja es esta manera de desentenderse de los procedimientos legales, de desentenderse de los rigores de la justicia y acercándose a aquellas figuras que a su juicio le resuelven esos asuntos sin mayores problemas. Pero lo que hemos visto en las últimas semanas es que, bueno, pues en su círculo más inmediato, su consejero jurídico, que era en buena medida su puente de negociación con muchos actores públicos, económicos, está envuelto pues en escándalos muy serios. Y sobre todo que se abre, me parece, Carlos, esta desgajadura de la coalición gobernante en su pieza central. El hecho de que estamos viendo que más allá de que formalmente se hable de la lealtad al presidente de la República, que haya ejercido pues este mando, esta conducción férrea a todos los que integran su grupo político, pues debajo de la mesa lo que hay ahí son una serie de patadas y golpes que se están, me parece, caldeando a medida en que el tiempo pasa y en que el poder del presidente se va escurriendo y que el horizonte del reemplazo empieza a estar más cerca. Es decir, yo creo que esto es sobre todo la evidencia de que esa coalición política, ese grupo gobernante tiene debajo o detrás de la fotografía pues unos pleitos y que se están viendo las puñaladas por la espalda por varios flancos, ¿no? No es, Héctor, ya demasiada la corrupción en derredor, es decir, lo que se ve de estos casos, más otros muchos que se han ido acumulando en el sexenio. ¿Todavía le da al presidente para sacar el pañuelito blanco? ¿Todavía le da para decirse soy el adalid anticorrupción? Bueno, yo creo que él seguirá, digamos, como dice Jesús en un artículo, él seguirá ejerciendo sus 15 frases, ¿no? Que son las 15 frases que dan vueltas alrededor del micrófono de la mañanera, y pues sus 14 gestos, ¿no? Sacar el pañuelito blanco. Pero la verdad es que lo que uno ve ahí es, coincido mucho con Jesús, se le está descomponiendo de la peor manera, digamos, como un tridente que tenía de extraordinaria eficacia para jugar a la política como al presidente le gusta, que es en el conflicto y en la presión, y a veces también hasta en la extorsión de quienes son sus adversarios. Si uno pone juntas las figuras de Santiago Nieto interviniendo cuentas con la figura del fiscal Gertz, creando carpetas de investigación ciertas o medio fabricadas, y a Julio Scherer, el consejero jurídico, haciendo estas negociaciones que ahora vemos por las investigaciones de Gertz, pues que tenían detrás una muy posible cola grande de corrupción, de extorsión, de eso lo acusa, por cierto, Gertz, de generación de
de dinero, digamos, de negocios. Entonces uno ve que este trío está desbaratado, se ha peleado entre sí y está dejando de ser el instrumento que tenía el presidente para ejercer 3 leyes muy importantes de este gobierno que están encaminadas directamente a la politización de la justicia, que es aumentar los delitos que están sujetos a la prisión forzosa, aumentarlos extraordinariamente. De manera que tú, antes de ser juzgado, puedes ser llevado, por ejemplo, por un delito fiscal a la prisión forzosa y a ver cuándo sales. Pregúntale a Rosario Robles. Al mismo tiempo, hicieron la ley de extinción de dominio, mediante la cual, una vez que te acusan o hay sospechas de que tus bienes son ilegítimos o vienen de fuentes ilícitas, te pueden extinguir tu dominio sobre tu propiedad. Y entonces, el Estado tiene este poder para, con un delito fiscal, por ejemplo, meterte a la cárcel por prisión forzosa, extinguirte tu dominio sobre tus propiedades y a ver cómo te defiendes desde ahí. Bueno, digamos, los personajes encargados de administrar estas leyes, pues francamente opresivas y tiránicas, que por cierto están vigentes con algunos arreglitos que le hizo la Suprema Corte, pues eran Santiago Nieto, el fiscal Gertz y Julio Scherer. Esta es, digamos, el instrumento, la trinca tremenda que está desbaratándose con este pleito intestino que tiene unas dimensiones realmente que yo no recuerdo haber visto de ese tamaño dentro del gobierno, con acusaciones de ese tamaño, con implicaciones de ese tamaño en la descomposición de un instrumento que el presidente usó muy bien para muchas cosas. Lo usó para quitarle su posición en la Corte al ministro Medina Mora, lo usó para quitarle su puesto en la CRE a García Alcocer, lo usó, sabemos, para decirle a empresarios que estaban litigando cuestiones fiscales que lo pagaban o les iban a aplicar la trinca infernal. Es decir, se descompuso el equipo que estaba destinado a utilizar pues estas leyes que de verdad no dudo en llamar tiránicas, porque te pueden, sin haberte acusado de nada en especial, sin haberte probado mínimamente algo, te podían privar de la libertad y privar de tus bienes, de ese tamaño. ¿Crees que este fenómeno, este pleito, tiene un potencial de implosión en el gobierno? Es decir, el daño que se están haciendo entre ellos puede llegar a ser superior a cualquier daño que la oposición desde fuera haya podido infligir en el gobierno a lo largo de estos más de 3 años de administración. Sí, creo que es parte del proceso de implosión en general de este gobierno, que ha sido un gobierno, pues en realidad ha sido un muy mal gobierno, un gobierno con muy pocos resultados y un gobierno que ha agraviado a muchos grupos, ha sido muy, digamos, arbitrario, ha sido muy vocal en el insulto, en la estigmatización. Entonces, hay algo que se pega en el estilo también hacia adentro, ¿no? Y hacia adentro hay también, pues, una especie como de gran pleito tras bambalinas que, pues, cada vez es menos tras bambalinas y más en la prensa y más venida del testimonio de los propios actores que están ahí en esa casa de contradicciones que tiene los decibeles muy altos y las pasiones intensas, la verdad. Blanca, ¿cómo ves esta posibilidad de implosión y lo que se están diciendo entre ellos? No solo cito el caso de Gertz y el consejero jurídico. Bueno, lo que, por ejemplo, Carlos Ursúa, el primer secretario de Hacienda del gobierno, se ha vuelto, pues quizá el columnista financiero más crítico de este gobierno, por citar muchos otros casos en donde se van de ahí y terminan diciendo cosas terribles entre ellos, o se las dicen estando todavía ahí. ¿Cómo lo ves, Blanca? Creo que implosión me suena un poco fuerte. Creo que no podemos descartar que, digamos, bueno, más bien,
evidentemente, varios de estos sucesos que ya han mencionado mis colegas y tú mismo, pues nos hablan de divisiones fuertes al interior del equipo del presidente. ¿Qué tanto pueden ser controladas esos conflictos por el presidente? A mí me da la impresión que no podemos descartar que sí los pueda controlar, aunque con costos, ¿sí? No gratis. Dicho lo anterior, me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con cómo definió el problema Héctor, en el sentido de esta troika y estas leyes, digamos, con muchos dientes, una especie de misiles nucleares que fue configurando el presidente y esta administración desde el comienzo, para, pues básicamente, elevar las penas y aumentar el número de conductas delictivas que podían recibir la prisión preventiva oficiosa, esa que ocurre previo al juicio y sin demasiadas pruebas, aunque no estoy tan segura, decía Héctor, que con algunos cambios menores que le hizo la Suprema Corte, creo que no fueron tan menores, aumentó la carga de la prueba para todo lo que son los delitos, digamos, de cuello blanco, y eso creo que es una buena noticia en defensa de las libertades. Dicho todo lo anterior, a mí me gustaría referirme a algunos de los elementos más de fondo de los que nos hablan algunas de estas crisis, en particular la que involucra a Gertz Manero, a Julio Scherer. Y yo vería ya la Suprema Corte. Que en primer lugar vería el tema de la procuración y la administración de justicia. Si alguien como Gertz Manero puede estar a cargo de la procuración de justicia, o sea, en última instancia de la posibilidad de privar a los ciudadanos mexicanos de su libertad, que es un bien preciadísimo para todos, pues estamos ante una institución que no es la que quisiéramos muchos mexicanos. ¿Y eso de quién es responsabilidad? Claramente el presidente no ha tenido como su prioridad tener una fiscalía plenamente autónoma, tampoco nunca fue parte de su oferta de campaña. Lo que sí sabemos es que durante mucho tiempo se pudieron hacer, digamos, más cosas para fortalecer esa procuración de justicia de manera que fuera independiente, impersonal y, como decía en un espléndido artículo el sábado pasado Ana Laura Magaloni, que permitiera equilibrar la cancha, que pudiera darle elementos al débil en contra de los abusos del poderoso. Y eso no lo tenemos. Y eso no es algo que le debamos solamente a Andrés Manuel López Obrador. Es cierto que no ha habido avances, pero también es cierto que ya de por sí teníamos una fiscalía que no hacía eso desde antes. Y en ese sentido me parece que tendríamos que hacernos cargo todos, y también, digamos, las élites que gobernaron antes, el que no tengamos ese tipo de fiscalía, ese tipo de procuración de justicia. Por lo que hace a la Suprema Corte, me parece que en su decisión más reciente en relación al caso de la excuñada, bueno, la pareja del hermano fallecido del fiscal general de la República, que está encarcelada junto con su hija porque pues así lo quiso básicamente el fiscal general, y ayer se decidió en la Suprema Corte que pues por lo pronto no se le da el amparo lisvillano, a pesar de que 5 ministros de los 11 dijeron que sí estaban a favor de esa opción, y la mayoría al final estuvo por una decisión que para mí no sería la preferida, pero que entiendo sus razones, y es no desechemos esta situación y le demos la libertad en este momento sin entrar al fondo del asunto. Entonces le van a pedir a otro ministro que exponga, digamos, porque Pérez Dayán en su proyecto de resolución pues se iba por cuestiones formales, no entraba al asunto de fondo. La posición del ministro presidente Saldívar y de los otros que votaron en ese mismo sentido es: aquí estamos simplemente pateando el bote, pateando hacia adelante un problema, mejor pidámosle a otro ministra presente otro proyecto que sí le entre al fondo del asunto para que podamos resolver de manera ya más definitiva. Me parece que aquí otra vez la Corte, lo que yo percibo, es una Corte que sí ha ido ganando independencia, si lo comparamos, digamos, con lo que era en el pasado autoritario de México, pero pues sigue ese proceso en construcción y está operando en condiciones complejas, en condiciones en las que no cuenta todavía con suficiente legitimidad social la Corte como para enfrentar el poder tan concentrado de un presidente tan poderoso como Andrés Manuel López Obrador, pero dentro de los limitados márgenes de maniobra con los que cuenta, pues tomó una decisión que a mí me parece, insisto, no sería mi primera opción, pero que me parece entendible y que me parece razonable la posición. Veamos el fondo del asunto y no nos conformemos con ver la parte formal. Finalmente, ¿por qué
eligió el presidente a alguien como Gertz Manero, a alguien como Julio Scherer. Julio Scherer, hasta hace algunos meses, consejero jurídico de la presidencia, cuando hemos visto ya, no por una investigación que haya yo hecho, sino simplemente por lo que es público en los medios de comunicación, pues que la conducta de ambos pues dista mucho de ser la idónea que uno pensaría para un gobierno que ha hecho del combate a la corrupción, por ejemplo, una de sus banderas centrales. Y más allá de la corrupción, en un sentido más general, la integridad, la honorabilidad de estas personas, pues hay cuestionamientos sobre esta en función, insisto, de conocimiento, de información que es de conocimiento público. Aquí caben varias interpretaciones. El presidente se equivocó. Muchos de los críticos del presidente dicen simplemente se equivocó. A mí me parece insuficiente esa respuesta. A mí me parece que los eligió por algo y les eran de utilidad. Y creo que Julio Scherer de alguna manera aludió a ello, Héctor, pues le sirvió de manera muy eficaz para el relacionamiento del gobierno y del propio presidente con el Poder Judicial en su conjunto y muy particularmente con la Suprema Corte, labor que le dio, función que le dio el presidente, se la quitó a Gobernación y se la dio a Julio Scherer, y por otro lado, pues era uno de los puentes de acceso fundamentales de la élite económica con el gobierno en un contexto en el que habían perdido muchísimo acceso en relación a lo que habían tenido en el pasado. Y en lo que corresponde a Gertz Manero, pues me es más difícil entender las razones. La única que se me ocurre es que sí, un poco también en el sentido que lo decía Héctor de manera indirecta, pues sí, al menos junto con Julio Scherer y con Nieto, pero muy específicamente Gertz Manero, por lo que sabíamos de él desde antes, pues pareciera que pues le resultó útil al presidente y le ha resultado hasta el momento útil como un elemento que puede contribuir a intimidar a sus críticos, a sus opositores y a aquella parte, digamos, de la élite, tanto pasada como quizá aunque menos presente, y tratar de que cambien sus conductas o se ajusten a las conductas que al presidente le conviene para pues mantener el poder y acrecentarlo. Te me adelantaste en algunos temas, Blanca, pero déjame, los alcanzo con opiniones de Jesús y de Héctor. A ver, Jesús, primero, Gertz tendría que irse, y segundo, ¿a todo esto es ajeno López Obrador? O sea, si puede López Obrador decir, híjole, yo no sabía lo que estaba haciendo Gertz, híjole, yo no sabía lo que estaba haciendo Julio, híjole, yo no sabía lo que estaban haciendo mis hermanos, híjole, yo no sabía, híjole, yo no sabía. Esta posición permanente del presidente, primero de tender un manto de impunidad y decir no pasa nada y de pronto decir yo no sabía, ¿se vale o el presidente es el responsable de todo eso? Yo creo que hay una gran responsabilidad del presidente López Obrador en el nombramiento del fiscal general. Desde luego, la ratificación correspondió al Senado, pero no solamente está el nombramiento, sino también el respaldo constante que le ha dado el presidente López Obrador al fiscal, hablando de la confianza que le tiene, la honorabilidad que a su juicio conserva el fiscal Gertz Manero, y desde luego que no puede hacer como que no tiene conocimiento de las cosas que se han revelado, de la conducta, del patrimonio, de la manera de proceder del fiscal Gertz Manero. Es desde luego responsable de lo que ha hecho el fiscal. El gran problema, me parece, es que el reemplazo no es un reemplazo sencillo. En este momento, cambiar esa ficha no es para el presidente como cambiar a un secretario de Estado. Se necesita tener pues un respaldo en el Senado para que pueda haber una sustitución del fiscal general de la República. Y en ese sentido, pues creo que dentro de los males está pensando el gobierno, creo que está calculando la presidencia de la República que es mejor pues que siga este proceso con el fiscal general en su oficina, a pesar, yo creo que del enorme desprestigio que carga este funcionario, pues por varios de los escándalos que ha ido acumulando en estos años, ¿no? Héctor, el tema de la permanencia del fiscal y la responsabilidad del presidente en todos estos escándalos que se destapan. Mira, yo creo que el fiscal está
disuelto, digamos, en la opinión pública y como pieza de gobierno. Eh, Me parece que su permanencia lo único que le va a traer al gobierno es más desgaste. Eh, Tiene razón Jesús. El problema mismo, la mecánica misma de cambiar a este fiscal implica un tiempo político que quizá el presidente no quiere tomar porque está muy ocupado con otros tiempos políticos, como la de revocación de mandato, su presentación del aeropuerto y otros asuntos que tiene por ahí, como su pleito con el Parlamento Europeo, etcétera. Pero la verdad es que me parece a mí que la credibilidad profesional de Gertz está destruida y su utilidad política está también bastante destruida. Con esto que tú decías, de si el presidente sabe o no sabe lo que hace el fiscal y lo que sucede con su círculo cercano de gobierno, pues yo creo que sabe, por lo menos, Carlos sabe lo que sabemos nosotros, que es bastante, porque tampoco es que estemos muy mal informados respecto de lo que está pasando ahí, y tampoco es que la información esté completamente desencaminada. No, la información está justo en el camino de las cosas que van resultando después verdaderas, en todos los ámbitos. Y ahora una nueva situación que empieza a salir en la prensa es que no sé si como parte de su autonomía, no sé si como parte de su autoprotección, el fiscal ha pasado algunas líneas que ya no le gustan al presidente, como por ejemplo tener carpetas de investigación sobre sus familiares y sobre el secretario de Gobernación por responsabilidades en las inundaciones y otros asuntos de malversación. Lo que sucede, y este es el asunto que yo creo que el presidente no acaba de entender, y Blanca lo sabe perfectamente, es que si tú quieres hacer un gobierno que trabaja contra la corrupción y lo primero que haces es quitar los controles, por ejemplo, a todo lo que son las adjudicaciones públicas, y pones el dinero en la mesa para que con toda discrecionalidad lo entregue el funcionario que sea o el propio presidente, es imposible que al final del ciclo no tengas una montaña de actos de corrupción que se te vienen encima. Si con controles la corrupción es del tamaño que es, ahora quítale los controles y vas a ver lo que estamos viendo. Déjame retomo algo de lo que planteaba Blanca para rebotarlo contigo, Jesús, y es ¿cómo sale la Suprema Corte de este episodio después de la votación de ayer? ¿Sale bien? ¿Sale mal parado? Después de que escuchamos a Gertz en los audios decir pues, que prácticamente tenía 4 ministros en la bolsa, ¿cómo sale la Suprema Corte, Jesús? Pero yo creo que golpeada, creo que los audios son muy negativos para el prestigio de la Corte, el hecho de que haya tenido esta ventaja el fiscal general teniendo acceso a un documento que debía haber estado reservado o si acaso haberse compartido con ambas partes simultáneamente. Esta manera de referirse a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pues como un órgano con el que tiene una enorme confianza el fiscal general y esta referencia, pues de que tiene prácticamente en la bolsa a 3 o 4 votos, pues yo creo que son muy negativos para la imagen, para el prestigio de la Corte. Yo tengo la impresión, sin embargo, y creo que en eso, pues creo que estoy un poco en sintonía con lo que dice Blanca, que a pesar de que no haya tenido resolución efectiva el caso que se votó el día de ayer, pues va encaminado a ser una decisión que va en contra de los intereses del fiscal general y en ese a lo mejor demora unos días, pero llegaremos ahí, ¿no? ¿Perdón? Demora unos días, pero llegaremos ahí.
Yo creo que sí. Dentro de un par de días estaremos diciendo, la Suprema Corte de Justicia acaba de darnos demostración de su independencia frente al Poder Ejecutivo, frente al Poder político y le ha marcado un hasta aquí al fiscal general. Yo creo que eso vamos a estar viendo en unas cuantas horas. En ese sentido, yo creo que lo que vemos dentro de ese órgano complejo que es la Suprema Corte de Justicia, en una condición de enormes desafíos por la presión que ejerce el presidente sobre la Corte, pues la Suprema Corte de Justicia está actuando pues en ciertos momentos con mucha complacencia para el poder presidencial, pero también ha sido capaz de marcar su distancia y su autonomía. Yo creo que es un poder que en muchos sentidos resiste. Héctor, ¿cómo sale la Suprema Corte? Mira, coincidiendo con lo que dicen Blanca y Jesús, porque creo que es el sentido, digamos, de cómo la Corte va poco a poco, conforme va a la baja, conforme va en declive el poder del presidente, la Suprema Corte va encontrando un espacio de mayor libertad, de mayor autonomía. Esto me parece que es así. Pero en este caso en particular, a mí me parece que el voto de los ministros que no siguieron la idea del amparo liso y llano es un voto que a mí me parece, voy a decirlo moralmente, me parece un voto mezquino y me parece un voto en el fondo amedrentado por el fiscal. En el fondo, sí, el fiscal tenía unos cuantos votos de la Suprema Corte en sus manos. Porque para juzgar el fondo de algo que desde la superficie está mal, lo que hacen los ministros es ponerse muy formales, muy profundos en la averiguación del caso y deciden dejar en la cárcel a esta señora unos días, ojalá sean horas, Jesús, pueden ser días, pueden ser meses, quién sabe cuánto tiempo, para poder revisar el fondo jurídico de lo que están revisando. Pues el fondo jurídico lo revisaron, lo dijeron varios de los ministros que hicieron, por lo menos uno de ellos, sus exposiciones diciendo que en realidad, en cuanto uno ve de qué se trata ese amparo, no hay materia de delito, porque no, la señora que está presa no puede ser considerada cogestionadora del cuidado del señor que se murió. Y ese ministro, creo que era Pardo, uno de ellos, estaba diciendo el fondo de la cosa. Y los otros 5 que votaron el amparo liso y llano estaban yendo al fondo de la justicia que podían dar. Entonces, para ir al fondo, se regresan del fondo y le dejan mezquinamente a una ciudadana en la cárcel de una manera pues inaceptable, yo diría. En tu exposición decías esto con lo que ha tenido que combatir esta fiscalía inoperante, que antes era la PGR inoperante, pues viene desde hace muchísimos años. Leía yo por ahí opiniones en Twitter que decían, híjole, pues hablábamos pestes de la PGR, pero nunca habíamos tenido algo tan grave como lo que estamos teniendo con Gertz en la fiscalía. O sea, salió peor el remedio que la enfermedad. Y decían lo mismo, o sea, habíamos hablado de muchos abogados que jugaban con 2 cachuchas, ¿no? La cachucha de abogados y la cachucha de funcionarios públicos o servidores públicos, pero nada tan grave como lo que está planteando en el expediente el fiscal contra Julio Scherer. ¿Crees que si bien venimos de una descomposición, estos 2 casos emblemáticos nos ponen en un estado peor que nunca, Blanca? Pero sí es difícil recordar, o bueno, yo cuando menos no tengo a la mano en la memoria como lo que estamos viviendo de un fiscal utilizando ese aparato, que es un aparato para procurar justicia para todos, no es un señor aparato, también es otro misil nuclear, ¿sí? Digamos, utilizándolo para una cuestión de carácter personal. Me parece gravísimo y me parece lamentabilísimo. Sí quisiera reiterar, sin embargo, que el hecho de que lo pueda hacer habla de, pues, quizá la gran asignatura pendiente de nuestra democracia.
y es haber sido capaces de construir un aparato de procuración y administración de justicia que sirviera al conjunto de los mexicanos y muy particularmente a los que menos poder tienen y pudieran, digamos, utilizarse la procuración y la administración de justicia para proteger a los débiles frente a los poderosos. Eso no lo tenemos y eso es responsabilidad de todos y muy particularmente de aquellos que pudieron hacer algo al respecto. Ni siquiera estuvo en la agenda realmente lograr tener una procuración y administración de justicia que no sirviera a los intereses de la élite, tanto política como económica. Ahora vemos digamos, a una parte importante de esa vieja élite, pues reclamando Estado de Derecho, pero en su momento no lo reclamaron con suficiente ahínco y de hecho se sirvieron de ese poder arbitrario y discrecional y se beneficiaron mucho de él. Entonces creo que hay que hacernos una pregunta más de fondo y es bajo qué condiciones sería posible transitar a ese tipo de justicia impersonal que efectivamente equilibra la cancha de juego. Déjame, sin embargo, pasar a otro tema que tú les preguntabas a mis colegas con respecto a qué tan responsable es el presidente de lo que hemos sabido han hecho Gertz Manero y también Julio Scherer. A mí me parece que es difícil imaginar, lo decía alguno de mis colegas, que el presidente no sepa al menos lo que sabemos nosotros, al menos mínimamente. Y sin embargo, mantiene a Gertz, sí le pidió su renuncia a Scherer. ¿Por qué? ¿Por qué los mantiene? ¿Por qué los remueve? Me parece que todavía nos falta entender mejor qué es lo que mueve al presidente. Por otro lado, si es responsable, en alguna medida lo es, inevitablemente, pues él los nombró. ¿Qué tanto paga por esa responsabilidad? ¿Qué tanto le cuestan estos escándalos al presidente? Si bien ha bajado la popularidad del presidente un poquito, la aprobación un poco en el mes de febrero, en lo que va de marzo, parece atribuible más, digamos, a los escándalos, el posible escándalo de presunta corrupción o conflicto de interés que involucró a sus hijos y la Casa Gris. No he visto mediciones, quizás que no las hay todavía, más recientes sobre qué impacto pueda tener lo de Gertz en la aprobación presidencial. Mi impresión es que no va a tener mucha importancia. Esto le pega lo que pasa con Scherer y lo que pasa con Gertz Manero. Mi impresión es que afecta particularmente y irrita particularmente a los grupos de mayores ingresos, a los grupos que tenían acceso a mayor poder. Para el grueso de los mexicanos incluso puede ser una buena cosa, puedo decir algo fuerte, ¿sí? Tener a alguien que le pega a los ricos, alguien que amedrenta a los viejos poderosos. En algún sentido le puede hasta servir al presidente, al menos no dañarlo. Pero en fin, eso ya lo iremos viendo en las encuestas hacia adelante. Yo creo que ahí hay un te pregunto elemento... sobre eso mismo, Blanca, sobre el tema de las encuestas. Hemos visto que prácticamente en las últimas 6, 7, 8 semanas, por ejemplo, en la medición diaria que publica Roy Campos, el presidente ha ido cayendo. En Oráculos, ¿no?, que hace esta ponderación de todas las encuestas, la encuesta de encuestas, ¿no?, Poll of Polls, está el presidente en su punto más bajo de todo el sexenio, con un 57% aprobación. En algún momento llegó a tener 71%. Y al mismo tiempo, hay muchos análisis que dicen el presidente, después de lo de la Casa Gris, no ha sido capaz de recuperar la narrativa y ha intentado todo. Y me voy a otro de los temas de estos últimos días. El tema del Parlamento Europeo, ¿no? Es decir, esta respuesta del presidente llamando borregos y golpistas a los eurodiputados, a quienes en alguna época aplaudió cuando los eurodiputados criticaban Acteal o Ayotzinapa o la violencia del narco en tiempos de Calderón, etcétera, etcétera. Ahora los fustiga, les llama injerencistas, golpistas, etcétera. Pero antes ya se quiso pelear con España y poner en pausa la relación bilateral. Ya se quiso pelear con Austria por el penacho. Ya le llamó inquisidora a la canciller panameña por no aceptar a Salmerón de embajador. ¿Detectas a un presidente sin control de la agenda pública, un presidente que no sabe hacer cuando baja su popularidad y, voy a la pregunta de fondo, usando la política exterior para encontrar oxígeno, para encontrar rutas de escape, para encontrar distractores? ¿Cómo lees todo esto, Blanca? A ver, creo que hay una parte de eso, sí, que es distractor y además distrae muy bien, ¿no? Luego ya nos lo pasamos hablando de la carta esa, impresentable, por cierto, desde mi punto de vista,
déjame ponerlo de otra manera, o sea, poquísimo diplomática, por decir lo menos, ¿sí? Parece más bien como un exabrupto, así me pareció a mí como algo que, ¿no? O sea, en lo privado pudieras, no sé, escribirle una carta a una persona con la que te peleaste, o así, un exabrupto. Hay una parte que sí tiene distractor y es muy efectivo el presidente como distractor, al menos en el momento, pues sí cambia el tema de la conversación. Yo creo que hay otro elemento que comparten varios de las cosas que dijiste, lo de la pausa con España, en general se ha peleado con España ya varias veces, y como que yo veo una línea conductora que tiene que ver con uno de los grandes objetivos del presidente de la República desde mi punto de vista, y es impulsar una gran transformación simbólica, que para él es uno de los aspectos de la transformación de fondo. Nombrar las cosas de otra manera, utilizar nuevos símbolos. Y en eso, desde mi punto de vista, ha sido muy exitoso. Y una de las líneas de esa transformación simbólico-cultural tiene que ver con la defensa de la soberanía de México y el valor de México y el rechazar la injerencia externa, lo que antes se veía muy positivamente en el discurso de las últimas décadas, como la integración de México al mundo, como el México global. Esto es algo que el presidente rechaza y que permanentemente está defendiendo el hecho de que México tiene que autogobernarse, la idea de la autodeterminación de México, el no a la injerencia externa, y me parece que en eso, no sé qué tan exitoso sea específicamente, pero tiene en parte que ver con recuperar la idea del valor de lo mexicano y de que los mexicanos nos tenemos que gobernar a nosotros mismos y que durante demasiadas décadas estuvimos sometidos de forma voluntaria a medidas y decisiones que venían de afuera y que limitaban nuestro margen de maniobra. Así lo veo. En parte distracción, en parte uno de los ingredientes de esta transformación simbólico-cultural que le es tan cara al presidente, que le es tan importante. Creo que tiene razón, Blanca. Creo que eso es lo que hay detrás del discurso presidencial, esta búsqueda de construir un nuevo sentido nacional, un nuevo nacionalismo, que tiene como flanco de ataque esta hispanofobia. Creo que lo expresa de muchas maneras y con cualquier pretexto el hecho de que hay esa referencia del viejo pasado, de ese imperio que nos conquistó, como si México fuera una esencia que fue invadida por los otros y después recuperamos nuestra soberanía. El caso es que es bastante poco congruente ese discurso nacional cuando vemos, por ejemplo, esta velocidad con la que reacciona el presidente ante el Parlamento Europeo, y aquella banderita blanca, ese amor y paz que repetía una y otra vez el presidente de la República cuando veíamos sí los embates brutales de Donald Trump a nuestro país, y él decía, este pleito no lo voy a pescar yo, este anzuelo no lo voy a morder. Y en ese sentido yo creo que había en el arranque del gobierno un sentido de pragmatismo político, de sensatez de cuáles eran los límites de nuestra autonomía, que hoy me parece que están perdiéndose con esta disposición de encontrar cualquier motivo para el pleito, y sea cual sea, venga de donde venga, del Financial Times, del Wall Street Journal, del Parlamento, de un empresario, de un diputado, de cualquier país, hay una buena razón para decir, nosotros nos gobernamos a nosotros mismos, malditos colonialistas que tratan de darnos a nosotros un golpe de Estado. Creo que es esta forma también de ser congruente de que no existe política exterior, que lo único que existe es la política interna, y que este asunto de mandarle las pedradas a los parlamentarios europeos es una forma de seguir atizando ese conflicto en donde él se desplaza con tanto talento, o se ha desplazado con tanto talento. No sé qué tanto siga rindiéndole frutos esta idea de la polarización, pero eso es para lo que sirve, que es, me parece, Carlos, esta reiteración: la política exterior no existe. Toda política exterior es simplemente otro ámbito de mi política interior. Héctor. Sí, absolutamente.
Pero dice, la mejor política exterior es una buena política interior. Bueno, suena bien, pero es una tontería. Pero yo creo que hay un genuino provincianismo en la actitud del presidente López Obrador. Provincianismo en el sentido de no ver más allá de su aldea, de su México, de su gobierno, de su cabeza, de la historia que él tiene en su cabeza, que es una historia profundamente provinciana, en donde México parece no estar en el mundo, cuando México al final no es más que la consecuencia de una expansión de Occidente desde sus inicios. Entonces hay este provincianismo muy genuino que es paradójico, porque me dice Juan Pablo García Moreno, que es el editor del sitio electrónico de Nexos, el otro día, la pasada, una gran cosa. Me dice, mira, este presidente que está tan obsesionado con la historia y que está todo el tiempo pensando, diciendo que quiere pasar a la historia, la verdad es que la historia le pasa de noche, porque no registra los momentos de la historia en que él tiene, a los que él tiene que responder. Está reaccionando, poniendo tratando de llevar a México una transformación que en muchos sentidos va en el rumbo absolutamente contrario de donde va el mundo. Por decir una cosa muy específica, el tema de las energías limpias. Él va justamente en el sentido contrario de donde va el mundo. En el sentido de la globalización, dice, no, aquí la globalización, eso es una cosa que nosotros tenemos que manejar como cosa nuestra. El Parlamento Europeo es parte de nuestra política interior, porque el Parlamento Europeo, en el fondo lo que están diciendo es lo que le dicen aquí en México. O sea, el Parlamento Europeo es como la voz de ganso de unos personajes que vivimos aquí en México, entre los cuales me cuento yo. Eso que dice el presidente, yo sé que lo dice porque está dentro del repertorio de sus 15 frases, pero si ese fuese el nivel de información del presidente real y de que él creyera realmente que Claudio X González, Enrique Krause y yo somos los que andamos mandándole a los eurodiputados a decir qué tienen que decir sobre México, pues está pésimamente mal informado. Yo de todo ese conjunto de seres humanos muy respetables, solo conozco a Borrell y lo conocí hace 20 años, que es un eurodiputado de gran calado, tipazo, debió ser presidente de España, no lo fue por una cuestión de corrupción vinculada ni siquiera a él, sino a su familia. Lo conocí hace 20 años, es el único señor con el que tengo alguna relación. Entonces, el presidente con el que pude haber tenido una relación. Entonces, si ese es el nivel de información que maneja el presidente, lo que estás otra vez viendo es un nivel de provincianismo en su cabeza, en su diagnóstico, que hace que sea muy mal presidente para el mundo cada vez más globalizado en que estamos. Dice Castañeda que una de las debilidades mexicanas es que conforme México es más global, o ha venido siendo más global, digamos, desde los 90 del siglo pasado, nuestros presidentes han sido cada vez más provincianos y entienden menos su manera de estar en el mundo, un mundo en donde no hay soberanías absolutas nacionales. Hay todas soberanías condicionadas, mezcladas. Bueno, pues ese es elemental. Y le sucede a él todos los días vienen los Estados Unidos a hablar con él, a pedirle cuentas o a arreglar problemas de cosas que no dependen de él, que dependen parcialmente de él y que tampoco dependen de los americanos, dependen parcialmente. Es un mundo global, un presidente provinciano en un mundo cada vez más global. Yo creo que ese es el tipo justamente de discurso que le revuelve el estómago al presidente López Obrador. Justamente ese discurso global que lo ve a él como un provincianito, ¿sí? Y ve a todos los mexicanos en general como unos provincianitos, que para poder ser modernos y globales, pues tendríamos que dejar de ser mexicanos. ¿Qué tanto eco tiene, digamos, ese tipo de discurso de Héctor y de Castañeda vis-a-vis el que tiene el presidente? Pues habría que medirlo.
¿no? Mi impresión, si tengo que hacer una apuesta, es que el presidente ganaría, en términos de que tendría más votos a favor de su visión, de que tenemos que recuperar la idea de un México que no se siente tan chiquito frente al mundo, y que eso que se llama provinciano, en parte puede serlo, pero en parte también tiene que ver con reconocer el valor de lo nuestro, y que sin reconocer el valor de lo nuestro es muy difícil tener éxito, incluso en la competencia global. Creo que además lo que decía también me pareció muy sugerente lo que decía Chucho con respecto a cómo el presidente empezó siendo muy pragmático con Trump y en cambio es un picapleitos con los españoles y con los eurodiputados. Creo que en todo esto el presidente a lo que está más conectado es al campo de poder, ¿sí? Es pragmático cuando tiene que serlo. Cuando no, cuando puede no ser pragmático, pues se pelea cuando le sale barato. Y pues ahorita los eurodiputados están más bien de capa caída, las instituciones multilaterales en general y la Unión Europea en particular, y más en el contexto presente del ataque de Rusia a Ucrania. Por otro lado, pues España, ¿no? Tampoco vive sus mejores momentos. Entonces tampoco me parece que el presidente coma vidrio. Sí es pragmático con Trump y no es tan pragmático con España, porque puede. Por otro lado, y finalmente, creo que el hecho de que el presidente busque ese conflicto sin duda atiza pues uno de los señas, digamos, identitarias básicas, digamos, del liderazgo populista, el ellos contra el nosotros, más allá de que efectivamente está todo el tiempo ese asunto de la colonia. Finalmente, una cosa que decía Héctor con respecto a cómo el presidente va a contracorriente en la historia, en relación a, por ejemplo, energías limpias versus energías fósiles. Pues habría que ver, ¿no? O sea, preguntémosle a Rusia, preguntémosle a Europa. A lo mejor sí, más adelante. Hoy los fósiles siguen pesando, ¿sí? Y si no, veamos cómo está Europa hoy frente al ataque de Rusia, dada la dependencia brutal de Europa frente al gas ruso. Entonces, hoy por hoy, las energías fósiles siguen siendo un recurso de poder. Ojalá pudieras incluir también, Héctor, el tema Ucrania en esto y cómo se ha parado México frente a la guerra. No sé, ¿querías decir algo con respecto a lo que estaba señalando Blanca? Bueno, sí, la lectura de Blanca pues, realmente disminuye mucho lo que yo quería decir. Yo no estoy diciendo que nos debemos de plegar al paso arrollador del mundo, que somos unos mexicanitos que no tenemos nada que aportar. No, todo lo contrario. México es un país muy grande, es un país que pesa mucho y tiene un lugar muy importante en la historia global de este momento de Occidente. México es vecino del país más importante del mundo occidental y es su socio comercial más serio y más potente. Bueno, el tema de si la posición del presidente es más popular que la de los quienes pensamos que el país está globalizado y que no, eso no tiene remedio, pues probablemente sea mucho más popular la idea del presidente. Pero ¿sabes qué sucede con esa opinión? Que no le baja un peso a la gasolina que nos está costando hoy lo que nos cuesta por el conflicto de Ucrania. No le baja un peso. No hay argumento de encuestas que valgan en donde se pregunte, ¿qué prefieres tú? ¿Gasolina mexicana o gasolina extranjera? Cualquiera que sea el resultado de esa encuesta, 90% preferirá gasolina mexicana. Gasolina más barata, pero podemos pagar el subsidio gracias a que aumentó el precio del crudo. No aumenta un litro a la gasolina que no producimos. Y que efectivamente, la pregunta es ¿por qué no producimos gasolina? La pregunta es ¿por qué no producimos gasolina? ¿Por qué somos tan dependientes en petroquímicos en general? ¿Sí? Pero en todo caso, ahorita el aumento del precio del crudo nos va a permitir pagar el subsidio para no aumentar el precio de la gasolina. Creo que los números esos no están muy claros. Yo creo que más bien lo que está sucediendo es un agujero fiscal tremendo, porque no quieren reconocer el precio real de la gasolina y están dejando de cobrar el impuesto. Eso ya les costó 100,000 millones de pesos el año pasado y si siguen como van, este año les va a costar 300,000 millones de pesos. Jesús, la posición de México frente a la guerra. Bueno, yo creo que hemos visto dos posiciones. Creo que hemos visto, por una parte, una posición firme, una posición clara de rechazo a la invasión rusa de Ucrania, que es la posición que han sostenido en los foros internacionales debidos,
el secretario de Relaciones Exteriores, el embajador de México en la ONU, y me parece que es una posición muy clara, me parece una posición congruente y me parece muy defendible lo que está haciendo México en esos espacios a través de esos canales. La posición del presidente de la República es muy distinta, que no ha pronunciado la frase la invasión Rusia de Ucrania, ha hecho una condena general a las invasiones a lo largo de la historia de la humanidad y condena esta invasión como condenaría una invasión de Estados Unidos a México. Y ha siempre digamos, despreciado el asunto, la violación del derecho internacional tan grotesca que significa la intervención rusa, la invasión, el bombardeo ruso en Ucrania, diciendo varias cosas. Uno, que es un asunto como muy lejano, que este es un asunto en donde siempre hay distintas versiones de las cosas y hay que interceder para que el conflicto se resuelva. Este no es un conflicto, este es una invasión militar y frente a ella me parece que el jefe del Estado mexicano debería tener una posición clara. No la escucho en él y sí la he escuchado tanto en el canciller como el embajador mexicano en la ONU. Oye, tomo una última ronda porque se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de señalar el 8 de marzo, lo que ha implicado para López Obrador el movimiento feminista, la violencia contra las mujeres y, en extensión, los episodios de violencia brutales que hemos estado viendo en los últimos días en el país. Y cerramos con esto, Blanca. Sí, bueno, yo creo que el presidente López Obrador, y aquí sí quisiera distinguirlo de su gobierno, porque creo que muchos de los integrantes de su gabinete y de su partido no estarían con él en esto, pues no le ha concedido ninguna prioridad grande, de hecho lo contrario, a la batalla por la equidad de género. Fuera de la paridad en el gobierno, en el Ejecutivo, que no hay que escatimar, en las propias cámaras, pues también tenemos hoy la mayor paridad en el Congreso que hayamos tenido nunca. El problema es que eso no se ha traducido en políticas que beneficien a las mujeres en general, digamos que emparejen la cancha, y tampoco se ha traducido en menores niveles de violencia para las mujeres. Podría uno decir incluso que el presidente ha autorizado en algún sentido parte de esta violencia, minimizando la importancia de este asunto. El número de feminicidios ha venido creciendo. Es un delito que, a diferencia del homicidio en general, parece, según las expertas que yo he consultado, digamos, más resoluble, de más fácil resolución que el homicidio en general, y sin embargo, y aquí hay que incluir no solamente al gobierno federal, sino también los gobiernos locales, pues no parecen haberle dado una gran prioridad a este asunto. De hecho, le toca a los gobiernos locales, y siendo un delito con los que ellos incluso se podrían haber parado el cuello de mira, resolvemos esto, pues no ha habido mayor interés. Ha crecido, sin duda, y es, yo creo, el movimiento más importante a nivel internacional en Occidente y en México, digamos, de los más potentes, de los más frescos, movimientos sociales de reivindicación de la igualdad de género. Este movimiento más fuerte, por ejemplo, que otro que me parece muy importante, que es el ambientalista, pero mucho más fuerte, a pesar de su fortaleza y su visibilidad, pues todavía no tenemos, igual que en el caso de la paridad en el gobierno o en el Congreso, suficientes resultados prácticos. Sí se ha visibilizado el tema de la violencia, hoy hablamos más de eso, pero pues no acaba de resolverse, y eso pues nos tiene todavía y nos tiene que tener ocupadas y ocupados a todos de que podamos transitar hacia un lugar pues, menos terrorífico para las mujeres, de vivir en el miedo constante y la furia constante de la impunidad frente a esa violencia. Héctor. Mira, yo coincido totalmente y voy más allá de lo que dice Blanca. A mí me parece, Blanca, que esta movilización de las mujeres es la más profunda socialmente e históricamente que tenemos en México en este momento, y que no es asunto de un día, sino que me parece a mí que es una tendencia profunda que tiene que ver en estos momentos de una manera muy precisa con la barbaridad que significa la violencia contra la mujer, el feminicidio y la impunidad, la brutalidad, por cierto, también la crueldad de los homicidios. Está, digamos, puesto el acento ahí,
pero yo creo que es un movimiento que está hablando en general, y más a la salida de la pandemia, de las condiciones de discriminación objetiva de la mujer en el hogar, en el trabajo, en su posición en la sociedad. Creo que hemos salido de unos años de pandemia en donde las mujeres han hecho la mayor parte del trabajo sin remuneración y sin reconocimiento. Pero creo que en medio de esto, esa misma experiencia va a nutrir este gran movimiento que estamos viendo salir a la calle sin liderato, sin partido, sin una causa política inmediata, sin manipulación de nadie. Y esto a mí me parece que va a ser una de las grandes cuestiones definitorias de quién va a gobernar México a partir del 2024. Me parece el movimiento social más profundo, más intenso, más transversal. Creo que es el gran movimiento social y mental que hay en la transformación de México, del México de hoy. Jesús. Coincido con esta apreciación de que esta es la gran revolución de nuestro tiempo, es esa. Creo que es el cambio más profundo, más radical que podemos nosotros estar viendo, y es un movimiento frente al cual ha habido, creo, mucha insensibilidad desde la presidencia de la República, una incapacidad para insertarlo dentro de las coordenadas de su estrategia y de su discurso. Ahora, lo único que creo que podría agregar a las cosas que decían Blanca y Héctor hace un segundo, es que dentro de todo me parece que este año ha sido el año en donde tuvimos pues una movilización que fue menos digamos, nociva para la imagen del gobierno federal, del gobierno de la capital de la República. Creo que, si los años anteriores fueron años en donde realmente se lastimó mucho la imagen de la presidencia a partir de las movilizaciones, yo creo que en este año la movilización de las mujeres del 8 de marzo pasa, me parece, por una coordenada distinta, por una avenida distinta de una abierta confrontación con el gobierno, con el régimen actual, porque creo en el fondo que sí trasciende ese eje de partidos, de regímenes, de ideologías, por la hondura que tiene este movimiento, ¿no? Les agradezco muchísimo a los tres que nos hayan acompañado en esta mesa de Latinus y que tengan un muy buen día. Gracias. Un gustazo. Gracias, Carlos, Chucho, Héctor. Gracias. Gracias, Héctor Aguilar Camín, Blanca Heredia, Jesús Silva Herzog Márquez en Latinus.